En plena expansión de la pandemia, una frase de Mark Fisher se viralizó. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es el síntoma de una época sin futuro. Los espectros radiales se proponen analizar esta lenta cancelación, más allá de las lógicas que nos ofrece el capital, y traen como buenos fantasmas del futuro otros horizontes posibles. Ahí escucharon la presentación habitual y como cada viernes se corporiza alguno de los fantasmas del futuro. Hoy Santiago Estábale. ¿Cómo te va, Santi? ¿Cómo andás? Bueno, ¿todo bien? Todo bien. ¿Terminando la semana? Terminando la semana, una semana que tuvo sus momentos intensos, ¿no? Totalmente, sí. Momentos que repiten un poco en loop muchas imágenes que tenemos vistas, ¿no? Sí. Yo desde pendejo recuerdo algunas imágenes de Norma Pla que se repiten, ¿no? Claro. Un emblema de la defensa de los jubilados de los 90, Así ¿no? es. Que ahora vuelve a aparecer, ¿no? No solo el recuerdo de su nombre, sino también algunas imágenes de cómo encabezaba las movilizaciones. Sí, totalmente. Enfrentando a la policía. Sí, totalmente. Y últimamente también me ha aparecido bastante seguido en redes sociales un video del Diego defendiendo a los jubilados, que es bastante simpático. Sí. Y bueno, si nombro a Diego Armando Maradona, necesariamente la pelota empieza a rodar. Así que vamos a aprovechar para hablar de fútbol hoy. ¿Qué te parece? Fisher le gustaba el fútbol. Fisher era futbolero. ¿Sabemos de qué equipo inglés era hincha? Yo no tengo ese dato, pero lo podemos conseguir muy rápidamente. Bueno, que alguno lo aporte. Sí, totalmente, pero sí sé que era futbolero y sé que tiene cosas para decir del fútbol. ¿De qué vamos a hablar hoy particularmente del fútbol? Porque el fútbol es un campo muy amplio. Sí. Vamos a hablar del debate sobre las sociedades anónimas deportivas. Ah, mira. ¿Y qué tiene para decirnos Fisher sobre eso? Vamos a comenzar con una frase del triste e infelizmente célebre ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Hincha de gimnasia. Hincha de gimnasia, ni me lo digas. ¿Quién? Bueno, lo echaron de la cancha. Eso, ¿no? Mismo, sí, absolutamente. La misma gente en la platea lo invitó a que se retire. Exactamente. Y en una de sus últimas intervenciones en relación a este tema, dijo una frase que a mí me quedó resonando, que es que con las SAD, con las Sociedades Anónimas Deportivas, la Liga Argentina sería la Premier League. Mirá vos. ¿Bien? Bueno, ¿qué tiene para decirnos Fisher? Porque sabemos que Fisher era inglés. Conoce la Premier League. Y conocía de primera mano la Premier League, sí. ¿no? Tiene bastante para decir, y una de las cosas más interesantes que he encontrado, con los que nos encontramos cuando leemos sus entradas al blog, es una de ellas que se llama Fútbol, Realismo Capitalista y Utopía. Es del 6 de julio del 2010, y ahí él recupera una frase de un escritor que se llama Robin Carmody, donde apunta que el fútbol inglés es una metáfora precisa de lo que los neoliberales han hecho en toda Inglaterra. Mirá vos qué curioso, ¿no? Maradona y la magia que siempre está presente en todos lados, me quedé colgado. Dijiste, el artículo es 2010, julio 2010. Sí. Se estaba disputando el Mundial de Sudáfrica, Maradona técnico de Argentina. Totalmente, mirá esa coincidencia. Una epifanía ahí, ¿eh? Y bueno. Bueno, decíamos, este escritor dice que el fútbol inglés era una metáfora precisa de lo que hicieron los neoliberales en Inglaterra, y Fisher, retomando esta hipótesis, esta idea, agrega algo más. Dice, en realidad el fútbol inglés no es una metáfora, sino que fue un elemento clave de la reingeniería total de la cultura, la sociedad y la economía inglesas realizadas por el neoliberalismo. Entonces yo lo que propongo es que hagamos un poquito de historia para entender por qué Fisher nos está diciendo esto, y por qué Fisher ubica en la Premier League un elemento clave de la instauración del neoliberalismo. Entonces vayámonos a fines de los años 80, porque la Premier League, el proyecto de la Premier League, fue un resultado directo de la iniciativa de Margaret Thatcher, digamos, ¿no? La tan admirada por nuestro presidente. Por el presidente. No es que se fundó en años en que Thatcher era primera ministra, porque
la Premier es fundada en 1992, 2 años después de que ella renunciara, pero sí se cocinó. Dejó las bases. Exactamente, se cocinó durante su gobierno, y el proyecto tenía que ver con el espíritu del neoliberalismo, que suponía el avance fenomenal de la mercantilización de la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Y el fútbol, que como sabemos en Inglaterra tiene un rol muy importante para la cultura proletaria inglesa, no fue para nada una excepción en ese sentido, ¿no? De hecho, el fútbol supuso, entre otras cosas, la apertura de un negocio absolutamente colosal, que es lo que vemos hoy, ¿no? La Premier League es una de las ligas económicamente más importantes del mundo, sino sobre todo supuso la necesidad y también como objetivo un feroz disciplinamiento de la clase obrera, que era fundamentalmente la que consumía fútbol, la que habitaba fútbol y la que habitaba las canchas, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bien, ahí hubieron dos hechos, ¿sí? Por un lado, el famoso combate a los hooligans, que eran los barras ingleses. La barra brava inglesa, sí. Que no eran otra cosa que un sector, ponele, de la clase obrera lumpenizada de Inglaterra, que había sido marginada, que estaba viviendo las consecuencias de financiamiento del Estado y de, digamos, los primeros momentos del neoliberalismo en Inglaterra. Y por otro lado, una tragedia que sucedió en un partido entre el Liverpool y el Nottingham Forest, en donde, producto de la reventa de entradas y de la desidia policial, murieron 97 hinchas. ¿Sí? A partir de esas de una política y de un hecho trágico, es que empieza a plantearse la necesidad de reformar el fútbol inglés, y en ese proceso de reformar el fútbol inglés, lo que le exige el gobierno de Thatcher a los clubes de fútbol es que transformen y remodelen sus estadios para que los hinchas de fútbol tengan que verlos sentados. Claro. Es decir, un proceso de disciplinamiento del hincha, transformarlo de hincha a espectador. Claro. ¿Sí? Y además, instalación de cámaras de seguridad, etc. Y obviamente para esa obra no había plata, tuvieron que salir a buscar financiación. Los clubes pequeños quedaron en la lona, y además la Asociación de Fútbol Inglés fue asumida por un empresario, ¿sí? Que en diálogo con los llamados 5 grandes, que son el Liverpool, el Everton, el Manchester United, el Arsenal y el Tottenham, deciden romper con la asociación y armar una liga aparte, en donde garantizar la televisación y el ingreso de los capitales a los clubes, ¿no? Y ahí sucede lo que vemos hoy en la liga inglesa, que es que todos los clubes son propiedad de jeques árabes, de grandes empresas, y es un negocio multinacional, ¿no? Sí, sí. Lo que sucede en ese momento fundamentalmente es una consecuencia inmediata, que es el encarecimiento fenomenal de las entradas para ir a ver un partido de fútbol y el cambio de los horarios, lo que impactó directo en, obviamente, la rutina y la cotidianidad de la clase obrera. El espectador habitual. Exactamente, la clase obrera inglesa, que era el que animaba los partidos de fútbol cotidianamente, todos los fines de semana. Claro. ¿No? Así que lo que sucedió fue que el fútbol se transformó rápidamente en un modelo de negocios hiper exitoso, en también un reducto de lavado de dinero fenomenal, y sobre todo un deporte de espectadores ricos y absolutamente domesticados. Por supuesto. Uno se imagina, ¿no?, lo que debe pasarle al inglés más tradicional. Ellos inventaron el deporte y hoy los clubes son dueños jeques árabes o petroleros rusos. Sí, totalmente, totalmente. Y esa es la situación actual, ¿no? Entonces, bueno, hecho este paréntesis histórico, sí, volvamos a Fisher, digamos, ¿no? Volvamos a Fisher. Recordemos un poco qué es lo que dice nuestro autor sobre las características centrales del neoliberalismo y de lo que él denomina realismo capitalista, que es esta idea de que se ha logrado difundir la idea de que la sociedad no es más que un mero agregado de individuos, ¿sí? Que persiguen sus propios intereses, y que cualquier utopía o alternativa que piense o que ponga los hechos colectivos en el centro de la organización social es imposible de pensar, es imposible de imaginar, etcétera, ¿no? Y en ese marco es que Fisher nos dice que la Premier League resultó ser la mejor imagen posible para dice él, antiutopismo neoliberal. ¿En qué sentido? En que
está compuesta por clubes de élite hiper arrogantes, por una sinergia de conglomerados mediáticos multinacionales, por jugadores que más que jugadores se presentan como exitosos consumidores, nos dice él, ¿no? Rodeados de yates y de lugares preciosos, y con dueños de clubes que nada tienen que ver con el fútbol y que son súper predadores que compran el éxito como cualquier otra mercancía, claro. Nos dice, ¿no? Entonces, yo mientras leía esta entrada de blog, pensaba, bueno, ¿cuáles son efectivamente los objetivos que está teniendo el gobierno nacional a la hora de impulsar la SAD, ¿no? Y un poco retomando esto que nos dice Fischer y un poco retomando la historia del fútbol inglés, creo que podríamos decir que hay dos objetivos centrales, ¿no? en este proyecto. Por un lado, efectivamente, es hacer un negocio, ¿no? Es vender una de las industrias nacionales más exitosas que tenemos, ¿no? La famosa fábrica de jugadores argentina, que es famosa en todo el mundo, ¿no? Y que además es un negocio que tiene una demanda cautiva, ¿no? 46 millones de argentinos que no van a dejar de consumir fútbol, ¿no? Entonces, a los ojos de cualquier capitalista parece que esta máquina absolutamente rentable esté en manos de los socios, ¿no? Como son los clubes actuales, es una incoherencia, es un desperdicio, digamos, ¿no? Claro. Y por otro, además un socio de un club que puede saber de negocio, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Debe pensar, digo. Sí. Dentro de la comisión directiva de los clubes hay empresarios también que algo de negocio saben, ¿no? Totalmente. Y por otro lado también, ¿no? Está este componente de disciplinamiento social, ¿no? Si uno se pone a pensar en el evento más hermoso que vivimos en el último tiempo en términos futbolísticos, que fue el triunfo de la Argentina en el último Mundial, 5 millones de personas o más en la calle puso un evento futbolístico, ¿no? Sí. Vos recién nombrabas, bueno, este hecho en donde Sturzenegger fue echado de la tribuna de Gimnasia, las banderas contra la SAD que se multiplican partido a partido, los cantos contra el expresidente Macri que supimos cantar y escuchar en la mayoría de los estadios de fútbol argentino, bueno, son algunos de los peligros que efectivamente tiene el hecho de ir a la cancha como un acto colectivo, como un proceso de identificación colectiva, en donde, a diferencia de los estadios ingleses, que cada uno tiene su butaca, los tablones nos aunan, nos permiten abrazarnos y fundirnos en una sola persona, digamos. Bueno, pero aquí en Argentina, antes de Milei, ya había iniciado un proceso de reforma de estadios, ¿no? Exactamente. Es un trabajo que se viene haciendo desde antes. De hecho, los otros días el expresidente de Vélez, Gámez, recordaba que él ya a fines de los 80 había tenido una discusión fuerte por este tema del SAD. Sí, totalmente. Por eso, acto seguido... Menem ya las quiso instalar. Totalmente. Y acto seguido, digamos, de esta reflexión, lo que yo me planteaba cuando leía este artículo y cuando pensaba sobre los riesgos del SAD, decía, bueno, pará. Es verdad que es fundamental y es una batalla que hay que dar, evitar las sociedades anónimas deportivas en nuestro fútbol, pero no creamos que con eso vamos a garantizar frenar el avance del mercado en el fútbol, la mercantilización del fútbol, ¿no? Ya está instalado. De hecho, como vos decías, sin sociedades anónimas deportivas en nuestro fútbol, tenemos varios equipos que alardean de que sus canchas se transformaron en espacios con circuitos comerciales, ¿no? Lujosos. Veo cierta sorna ahí con estudiantes que remodeló el estadio y tiene un restaurante. Voy a aceptar ahora que eso... está por hacer un acuerdo por $100 millones con un magnate inglés, justamente. Exactamente. Bueno, algo de eso inspira mi reflexión. Efectivamente, un lujoso estadio de fútbol con un restaurante a todo culo, perdón por la palabra, a las veras del campo de juego, la verdad que no me simpatiza. Pero bueno, últimamente también venimos hace unos días de ver que la comisión directiva del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata también presentó proyectos para remodelación del estadio que no escapan mucho del modelo que hoy Estudiantes tiene, digamos, ¿no? Entonces, digo... Creo que hay algo ahí sobre lo que tenemos que reflexionar y mucho, porque en última instancia, esa mercantilización del fútbol que hoy existe y ese avance de la mercantilización del fútbol que no se detiene, le da argumentos para quienes, defendiendo la SAD, nos responden: el fútbol ya es un negocio,
¿no? Claro. Entonces ahí me parece que hay una serie de preguntas que creo que tenemos que hacernos, que es qué fútbol queremos, ¿no? Y que, sobre todo, qué lugar va a ocupar y debe ocupar el fútbol en nuestras utopías a la hora de pensar mundos poscapitalistas, mundos distintos, etcétera. Porque efectivamente el fútbol va a ocupar un lugar central. Si desde la izquierda o de los progresismos que imaginamos mundos distintos no incluimos al fútbol, estamos perdidos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí son preguntas que voy a dejar planteadas, ¿no? Para que retomemos en otros encuentros, si te parece. Algunas preguntas en las que estuve pensando es: ¿de qué nos sirve dar la vuelta si al fin y al cabo el triunfo ya no nos pertenecerá? ¿No? Si pertenecerá a alguna empresa o sociedad anónima. ¿Qué pasa cuando nuestra identidad se vuelve un producto más del marketing? ¿No? Bueno, los equipos del fútbol construyen identidades quizá allí donde el trabajo o la política no lo hace, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué pasa cuando la mercancía se mete en lo que sentimos cada vez más propio, digamos, ¿no? ¿Y qué sucederá con la sociabilidad de nuestros clubes más allá de los resultados y de las tablas de posiciones, ¿no? Que eso también es un tema muy central, porque el club no es solamente los 11 jugadores que salen domingo a domingo a defender los colores, digamos. Así es, el fútbol es mucho más que eso. Y estaba pensando en las camisetas, ¿no? Que es el primer emblema que tiene cualquier institución deportiva, y en el fútbol cómo, bueno, han llegado las publicidades por una necesidad económica, y eso cómo se ha naturalizado en las nuevas generaciones, que hasta incluso hacen un ranking de cuál es el mejor sponsor. Mira vos, no sabía eso. Sí, bueno, lamentablemente de los equipos más grandes ahora se están apoderando las camisetas, la publicidad de apuestas deportivas. Claro, que claro, tanto problema generan justamente en los más jóvenes. La ludopatía en los adolescentes es uno de los problemas con los cuales luchan docentes, padres, y las camisetas de fútbol tienen publicidad de agencias de apuestas. Totalmente. Y bueno, y me sirve esto que decís para terminar con la forma en que termina el artículo de Fischer, que es, él retoma un partido de una final de Champions League en donde juegan el Manchester United, que para él es el equipo que más representa este espíritu neoliberal, versus del City, entonces. Versus el Barcelona. Y él dice, bueno, ahí lo que se vio es además de un espectáculo deportivo, se vio como la representación de una disputa entre dos formas de pensar el fútbol, ¿no? Una, esponsoreada por la IG, que es una aseguradora de bancos que efectivamente cobró mucha relevancia en el 2008 con la crisis de Lehman Brothers, y la otra, Barcelona, que dice no tiene un sponsor, solamente tenía UNICEF en su camiseta, y dice, si no hay ahí una representación de la hipermercantilización del fútbol que representa el Manchester como sociedad anónima, versus un Barcelona que todavía sigue siendo los socios y que todavía sigue pensando el club más allá del fútbol, con sus múltiples proyectos educativos, con sus fundaciones que buscan, digamos, vincular al club con la comunidad catalana. Así que me parece que es una buena forma de pensar el dilema, la diatriba, la discusión. Me parece que tiene algunos límites pensar en el Barcelona como un modelo posible para una sociedad futura. Por eso quizá en otras ediciones me gustaría retomar algunos ejemplos, algunos casos que para mí son mucho más utópicos y mucho más potentes, como por ejemplo fue el caso de la democracia corintiana de Sócrates en Brasil. Buenísimo, quedará para otro encuentro, Santi. Bárbaro, Mono, muchas gracias. A vos por la visita. Fantasmas del futuro, cada viernes aquí en Piloto de Prueba.